Para resolver la ecuación lineal dada en una variable, nuestro objetivo es aislar la variable en un lado de la ecuación. Para ver aquí abajo en rojo, tenemos algunas directrices para ayudarnos a resolver este tipo de ecuación. Lo primero que probablemente aviso sobre esta ecuación es que hay fracciones involucradas. Y el primer paso va a ser eliminar las fracciones de la ecuación. Para hacer esto, vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por cuál sería el menor denominador común de 6 y 4, el cual es el mismo que el menor múltiple de 6 y 4, que sería 12. Así que multiplicaremos ambos lados de la ecuación o cada término a las 12. Ahora, si tiene mucho tiempo para determinar el menor múltiple de 6 y 4, podríamos multiplicar juntos estos dos denominadores, que sería 24, y multiplicará todo por 24, pero que requeriría una simplificación adicional más tarde. Así que vamos a seguir adelante, y multiplicar todo por aquí a las 12 en ambos lados de la ecuación. Y cuando estoy multiplicando por una fracción, iré adelante y pondré el 12,1. Y ahora cuando determine estos productos, debe borrar las fracciones. Mirando este primer producto, aviso como 6 y 12 tienen un factor común de 6. Hay un 6 hexaneutones 6 y 6 hexaneutones 12. Así que quedamos con 2x la cantidad x. 1. 12 por 6, eso es 72 iguales. Y aquí tenemos un factor común de 4 entre 12 y 4. Hay 4 hexaneutones 4 y 4 Siemens en 12. Así que quedamos con 3x la cantidad x. 3. Así que aviso ahora ya no tenemos fracciones. Así que el próximo paso será eliminar la paréntesis, así que distribuiremos aquí y aquí, así como aquí y aquí. Así que tendremos 2x. 2. 72 igual esto será 3x. 9. Ahora vamos adelante y combinar los términos similares en ambos lados de la ecuación. Podemos combinar estos dos términos, para tener 2x. Y vamos a pensar en esto como 2,72 que va a ser menos 74 o menos 74. Ahora, recuerda nuestro objetivo es aislar la variable, y no podemos hacer esto cuando tenemos x términos en ambos lados de la ecuación. Para obtener los términos variables en un lado, tenemos que restar 2x en ambos lados o reste 3x en ambos lados. Y para mantener el x término positivo, iré adelante y restaré 2x en ambos lados. Aquí tenemos 2x. 2x eso es 0, por eso lo hicimos. Y tenemos menos 74 igual 3x. 2x sería x. Y luego, 9. Vamos adelante y acabemos esto aquí. Vamos a tener menos 74 igual x. 9. Para aislar x en el lado derecho de la ecuación, queremos deshacer esto menos 9. Bien, el opuesto de menos 9 sería 9. Así que agregaremos 9 a ambos lados de la ecuación. Aviso aquí tenemos menos 9 más 9 que sería 0. Así que en el lado izquierdo tenemos menos 74 más 9, y que nos daría menos 65 iguales, y en el lado derecho tenemos x. Son menos 65 igual x, que es equivalente a x igual menos 65, que significa si reemplazamos x con menos 65 hexaneutones la ecuación original, satisfacería esta ecuación o la realizaría. No tomaremos el tiempo para verificar eso ahora, pero puede querer solo verificar esta solución. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.